Vamos a ver inmediatamente, por favor, porque esto es urgente, el segundo tema que teníamos para hoy, que es el tema del veto presidencial sobre el proyecto relacionado con la llamada ley Juan Barrios, por una omisión que se cometió ahí, y nos va a informar de esto el secretario. Gracias, presidente, senadores. Efectivamente, como usted ha señalado, ingresó el veto el 28 de septiembre pasado. Está este veto en discusión en su primer trámite constitucional, luego tiene que ir, en caso de aprobarse por el Senado, tiene que ir a la Cámara. En su momento, 12 de octubre, se le hizo presente la discusión inmediata para la discusión de este veto. De acuerdo a lo que se establece en el mensaje del veto, tiene por objeto dos cosas. Son dos las observaciones que se plantean. En primer lugar, volver sobre las propuestas aprobadas por las cámaras para la inscripción de los bienes, lugares e instalaciones sobre las cuales puede recaer este delito. En el artículo 475, ustedes recordarán que era aquello en la cual no había resultado de muerte, sino era solamente el delito de incendio en ciertos lugares. Y la propuesta, que hay un texto comparado que se ha preparado por la Secretaría, lo que hace es mantener la penalidad que estaba considerado originalmente en el 475, es decir, el presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, que estamos hablando de 10 años y un día hasta la perpetuidad del mismo, en relación, o la diferencia con lo que había aprobado en su momento la comisión mixta, que había accedido a lo que había planteado la Cámara de Diputados, que era el presidio mayor en su grado mínimo, es decir, 5 años y un día a 10 años. Y la segunda observación que hace el presidente de la República es la introducción de un artículo transitorio, que consta de 4 incisos, con una regulación de derecho intertemporal respecto de la aplicación de la ley en virtud de los principios penales de la ley vigente y la ley más favorable, haciendo distinciones cuál va a ser la ley aplicable según en qué momento se cometa el delito. Si va a ser la ley anterior, creo que sería bueno que yo les diera lectura a este artículo transitorio. Yo tenía entendido, señor secretario, que el tema fundamental aquí era que por el juego de aceptaciones y rechazos que hubo en la ley, quedó un artículo en que hay un delito sin pena. Y si me permiten, yo la verdad que circunscribiría la discusión a eso. ¿Qué hacemos con el delito que quedó sin pena? Presidente, ¿Ya? presidente, Sí. es que yo quiero hacer una consulta. Yo la información que yo tengo y la razón de este veto es por lo que usted ha señalado que había un delito sin sanción y que esto terminaría beneficiando a 89 personas. ¿Eso es así? Eso es así, yo creo, sí. Ah, Así lo informó el subsecretario. ya, eso es, que son 89 las personas que se verían favorecidas y saldrían de las cárceles. Por concurso, perdón, por aplicación del principio de los reos. Y como buscamos lo contrario nosotros, entiendo el veto del gobierno, ese es el sentido de su veto. Si me permite, presidente, Sí. tengo entendido que efectivamente es como lo señala el senador Moreira, y para eso es esta norma transitoria, que son 5 incisos que distingue momentos. ¿Entiende? Parte diciendo que los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor, dice la presente ley. Bueno, nosotros nos pronunciamos tal cual bien, no podemos cambiarlo, debería ser en vigencia. Así como las penas y las demás consecuencias que corresponde imponer por ellos serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Y después sigue enumerando situaciones en esta norma transitoria. ¿Cuáles son las situaciones? Después dice, si la presente ley entrara en vigor durante la perpetración del hecho, se estará lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho. Tercera situación, si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella. Luego señala 2 reglas generales. Presidente, muy breve, perdón, solamente una introducción. ¿Podemos liberar a los que expusieron en la sesión anterior? Perdón, sí, nuestros invitados, tenemos mucho gusto de tenerlos acá, secretario, pero era porque estaban ahí esperando. No los queremos mantener, pero están invitados a quedarse, por cierto, sin ningún problema. Pero estamos en otra cosa ahora. Está el subsecretario Gali, está Gali, por si acá. Bueno, concluyo dando lectura al artículo transitorio, que la cuarta norma que establece es que para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable, se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho. Y finalmente concluye la norma transitoria de que para los efectos de lo dispuesto en los incisos primero y segundo precedentes, que ahí establece la diferencia en qué momento se comete la conducta, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.
Son dos las observaciones, perdón, Muchas presidente, gracias, sí, senadores, está claro. y respecto de ellas hay que votar. Veo levantada la mano el señor subsecretario don Juan Francisco Gali Basili. Yo me voy a cambiar de... No voy a saca cambiar nada de con cambiarse de comisión, comisión porque va a estar en esa comisión también el subsecretario No, Gali, sale- así que no se salen preocupe. todas, salen todas. Subsecretario Gali, le damos la bienvenida. Adelante. No, pero oye, y además, míralo, por favor. Señor subsecretario, ¿cómo le va? Veo que está en manga de camisa y nos quiere impresionar, ¿o qué? Ya, No. puede hablar, señor subsecretario. Disculpe, presidente, por mi informalidad. Déjeme ponerme más formal de inmediato. Perdón, Moreira presidente. reclamaba su presencia. Sí, ahora que ha llegado el subsecretario Gali, presidente, ahora que ha llegado el subsecretario Gali, yo estoy disponible para votar porque eso me da más tranquilidad. Adelante, por favor. No, presidente, esta modificación es bastante simple. Recuerde que el proyecto de ley original modificaba el artículo 474, 475 y 476 del Código Penal, que son los distintos tipos de incendio con resultado de muerte en determinados lugares, con o sin resultado, poniendo en riesgo la vida, y finalmente en determinados lugares, que es el 476. En todos ellos, producto de la discusión, no solo hicimos una modificación que se relacionaba con los vehículos de transporte, lo que dio origen a este proyecto, sino también fuimos más allá haciendo una descripción típica distinta. Y el problema se produjo con el 475, que como consecuencia de una disparidad en las penas, quedó con la redacción antigua. Entonces había una inconsistencia, si usted quiere, normativa, presidente, entre los nuevos artículos 474 y 476 y el antiguo artículo que estaría quedando 475. Y por lo mismo lo que estamos planteando aquí es una redacción consistente del artículo 475 con las modificaciones hechas al 474 y 476. Presidente, si me permite, voy a leer el 475 que estamos proponiéndole, que es el que incendiar edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo de transporte público de pasajeros, automóviles de 2 o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento o transporte de combustible, de distribución, generación eléctrica, de energía eléctrica portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo los trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante, siempre que allí hubiere una o más personas y su presencia se pudiere prever, será castigado con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. A lo que apunta entonces, presidente, es dos cambios. Uno, toda esta descripción típica en que hacemos una descripción de los lugares donde se puede cometer este delito, y la condición además de una cierta previsibilidad de que en esos lugares pueden haber personas. Es decir, presidente, esta es una especie de descripción típica del dolo eventual, ¿no es cierto?, donde nosotros lo que decimos es que esta persona no pudo más que saber que cuando cometió el delito de incendio, es decir, cuando inicia el fuego en alguno de estos lugares o vehículos, no pudo sino prever, y a eso se tendrá que probar, ¿no es cierto?, que el lugar se podía prever la presencia de personas. Entonces, más allá del dolo homicida, lo que se exige es el dolo incendiario, pero un dolo eventual homicida al haber una persona dentro, o pudiese preverse que hay una persona dentro del lugar. A eso apunta, presidente. Acuérdese que el 474 es un tipo muy similar, pero que apunta al que causa con resultado de muerte el incendio, y el 476 se refiere al incendio de lugares. Y la penalidad es proporcional a la gravedad de la conducta, ¿ah? El más grave, en el caso de que resultare la muerte, un poco menos grave en el caso de el que se pudiera prever que habían personas, es decir, un dolo eventual de causar daño a la integridad física o a la vida de las personas, y finalmente un daño a las cosas sin que se produzca o se pueda producir un daño a la integridad física o a la vida de las personas.
Si quiere, presidente, al tiro, el artículo transitorio es para una correcta aplicación de la ley, presidente, para evitar una interpretación errónea de la forma de aplicar esta modificación, porque como cambiamos la descripción típica, podría interpretarse que el antiguo artículo del incendio queda derogado con esta norma. Y no queremos que esa interpretación sea la que se aplique, porque en ese caso lo que estaríamos haciendo sería dejar libre a todas las personas que hubieran sido condenadas con la descripción típica anterior. Por eso creemos necesario la existencia de un artículo transitorio que regule la aplicación del derecho penal intertemporalmente. La verdad es que esa es la parte que me cuesta más entender, señor subsecretario, porque yo entiendo que el artículo sigue vigente porque el presidente de la República no ha firmado la ley y al contrario la está vetando. Y por lo tanto, en el momento mismo en que la ley, se apruebe el veto, la ley va a entrar en vigor con su nueva redacción y por cierto va a quedar derogado el artículo de la versión anterior. No entiendo mucho por qué está todas estas situaciones acerca de con anterioridad, con posterioridad, etcétera. De hecho, la ley rige in actum desde el momento en que el presidente de la República la promulga. La palabra, señor subsecretario. Si me permite, presidente, esto es por el principio pro reo, presidente. Si es que la interpretación de algún tribunal fuera que lo que hizo este proyecto de ley fue derogar los artículos del 474, 475 y 476 y reemplazarlos por otro tipo penal distinto, en virtud del principio pro reo, esta sería una circunstancia beneficiosa para todas aquellas personas que hayan sido imputadas o condenadas por el antiguo tipo penal. Y por lo tanto, esa conducta por la cual ellos fueron imputados, formalizados o condenados, habría dejado de existir y por lo tanto deberían quedar libres. Eso es ese efecto. No lo queremos. Voy a tomar la propuesta del senador Pizarro, en el sentido de decidir primero sobre el 475 y si va a quedar con la misma pena que tenía antes o no. Y después vamos a ver qué es lo que hacemos con los artículos transitorios, porque yo todavía creo que son... Bueno, vamos a discutirlo después. Se ofrece la palabra sobre la propuesta de veto del presidente de la República al artículo 475, agregando la penalidad que fue omitida en la versión anterior. Se ofrece la palabra. A ver. Sí, senador Moreira, ¿por qué no vamos aumentando? Vamos, pero usted quiere hacer alguna... A ver, para entender bien al Ejecutivo, el planteamiento que está haciendo en este minuto, porque me enredé un poquitito, el planteamiento que está haciendo en este minuto el señor presidente de la comisión, senador Insulza, es que votemos esto, de acuerdo a lo que está pidiendo el gobierno, debemos votarlo a favor, el senador subsecretario Gali, discúlpeme el lapsus. Por eso presenta el veto. Nosotros acogemos el veto, por cierto, Sí, pues. ese artículo. Votamos. Pero es que yo le estoy preguntando a... Ya. Claro. No, sí, pero es que... No, que subsecretario, lo que está planteando en este minuto el senador Insulza, ¿se condice con lo que el Ejecutivo nos está pidiendo que tenemos que votar a favor? Ya, listo. Voto a favor entonces. Ahí se me gusta Moreira el disciplinado. Sí, dele. Señor presidente, entonces pone en votación la primera observación que ha formulado el presidente de la República, que se refiere a sustituir el artículo 475 del Código Penal por un nuevo artículo que ya fue leído por el subsecretario del Interior, el señor Gali, y que solamente hago comentario en relación a lo que ha sido la tramitación del proyecto de ley, es decir, desde el texto que aprobó el Senado, las modificaciones que introdujo la Cámara y luego la propuesta que efectuó la Comisión Mixta en su momento para resolver esta discrepancia entre ambas cámaras, fundamentalmente la diferencia o el tema de fondo se refiere a el tema de la penalidad. La norma propuesta por el Ejecutivo establece la penalidad que está hoy día en el Código Penal, que es la de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, que en términos concretos es una penalidad que puede ir de 5 años un día a 10 años. Y es el que estaba antes en la ley, entre paréntesis, claro, y ahora se amplió el número de cosas. Ya. Senador Moreira, observación número 1. A favor.
senador Voto a Kass. favor según instrucciones del subsecretario Gali. Senador Kass. Voy a argumentar primero que claramente esto es parte de lo que decía el senador Insulza al principio de cómo se votó al final y por lo tanto quedó una disparidad. Y sobre el tema del transitorio, que yo sé que lo vamos a discutir después, pero un pequeño comentario. Yo creo que efectivamente lo que dice el subsecretario es de toda razón. En el sentido, el riesgo que hay es que quede completamente derogado el anterior, por el principio de porreo. Entonces, lo único que hace la transitoria es decir esto no es que quedemos como si se limpiara la historia para atrás, como si nada existiera. Entonces, solamente quiero dejar claro que voto a favor de pero quería argumentar esa consulta que hizo el presidente de la comisión hace un rato. Perfecto. Senador Quintana. Sí, en mí ha provocado la argumentación del subsecretario Gali el efecto contrario al que provocó en el senador Moreira. Yo la verdad que creo que se está abusando mucho de los vetos. Yo voté a favor de esta ley en su oportunidad, en las distintas instancias, a pesar de que muchos penalistas sostienen que hoy día perfectamente se podría perseguir, incluso con el 474 sin modificación y el 475 del Código Penal, porque abre una hipótesis, otras situaciones, no solo las descritas ahí donde efectivamente no estaba el camión, digamos. Por eso voté a favor, porque además había que dar una señal importante para que hechos tan deleznables como este no sigan ocurriendo. Pero lo del veto, yo me parece que enredas más las cosas. Me abstengo. Abstención del senador Quintana. Senador Pizarro. Yo voto a favor. Presidente. Yo voto a favor, sí. Terminada la votación, se aprueba la primera observación, 4 votos a favor y 1 abstención. Ya. A Ahora yo continuación, espero que me explicarme bien por qué razón esta ley, esto que acabamos de aprobar, que todavía no es ley, va a ser ley no solamente cuando la apruebe la Cámara de Diputados el veto, sino que cuando el presidente de la República promulgue la ley. ¿Por qué esta ley nueva podría actuar, exigiría esta división de etapas o de momentos en los cuales la aplicación de la ley es distinta? Eso es lo que todavía no entendemos muy bien. Veo que se nos ha ido el subsecretario Gali, por lo tanto, como está don Juan Ignacio Gómez, en quien yo confío más todavía que el senador Moreira, le voy a dar la palabra a él. No sigo votando. No, sí, presidente, perdón. Ahí llegó Gali de vuelta. Ya. No, es que estaba buscando mi código penal para leerle la norma, pero es el principio de la ley más favorable, presidente. ¿Cuál es la circunstancia que se puede dar una vez publicada esta ley? Ya. Una vez publicada esta ley, lo que va a pasar es que el antiguo artículo 474, 475 y 476, que establece el incendio con resultado de muerte, el incendio de determinados bienes más donde pudiera proveerse la presencia de personas, y el incendio de determinados bienes donde no se puede prever la presencia de personas, quedan derogados esos artículos y esas conductas típicas ya no son punibles y son reemplazados por estas otras. Algún juez y la defensa de algún imputado condenado o formalizado puede alegar que la conducta típica en virtud de la cual fue condenado su representado fue derogada y por lo tanto dejó de existir, y de esa manera podría argumentarlo para una revisión de su condena, dejándolo libre. Claramente eso no estaba en la voluntad de ninguno de los legisladores ni del Ejecutivo cuando impulsó esta norma, presidente, y por eso mismo, para dejar total claridad al respecto, lo que estamos haciendo es regular por ley, es decir, manifestar expresamente por el legislador la voluntad de que ese no sea el resultado de la aprobación de esta ley, sino por el contrario, mejorar el tipo penal del incendio sin declarar impunes las conductas similares de incendio que hubieran sido sancionadas con anterioridad a esta ley. Por eso, presidente, lo que se regula es un régimen transitorio, que es que mientras existan personas imputadas, formalizadas o condenadas por los antiguos tipos penales de incendio, esas personas están bien condenadas y ese tipo penal no ha sido derogado para el efecto de esas condenas, formalizaciones e imputaciones. Se ofrece la palabra. Eso es. Todavía no me convence mucho, pero en fin. Lo que pasa es que lo que yo quiero insistir en esto. Claro, hay una cosa ya bastante sofisticada, que es si entrar en vigor durante la perpetración del hecho, bueno, no sé, pero aquí hay una ley, había una ley que decía
que el artículo 75, que se castigaba al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo cuando ejecutara el incendio en edificios, trenes de ferrocarril, buque o lugar habitado, o que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Eso es lo que decía la ley. Ahora fue modificada por una que rebajaba la pena, exactamente igual, pero rebajaba la pena. Y posteriormente, entonces, y ahora lo que se está planteando es que simplemente que se incendie, que los vehículos a incendiarse, los lugares a incendiarse son bastante más, por eso es la ley Juan Barrios, y esto va a ser castigado por la misma pena de antes, presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Ahora, yo no me opongo a dejar en la letra de la ley, dicho o en la donde se quiera, que esta es la misma ley de antes ampliada, pero lo que me parece más bien raro es todos estos 5 puntos, estas 5 formas distintas de aplicación. No sé si se me entiende. Esta es la única ley que nunca ha habido. La ley que ha existido hasta ahora es la que está en el artículo 475 del Código Penal actualmente vigente, y es reemplazada por una ley que ampliando el número, la cantidad de lugares donde se puede cometer el delito, simplemente mantiene la misma pena. Lo que trató de hacer la Cámara de Diputados, que se cayó en el Senado, se cayó en la Cámara, en ambas partes se cayó, eso quedó derogado. Eso nunca existió, no fue ley, no se legisló sobre eso. No sé si se entiende, senador Castro. No, presidente, si yo lo que veo y del artículo transitorio es bien claro. O sea, lo único que busca hacer es lo que me imagino todos queremos que ocurra, que de aquí en adelante empiece a operar esta ley y que de aquí para atrás funcione la ley anterior. Así es. Y lo único que trata de evitar es que ningún juez tenga la interpretación de que eventualmente de aquí para atrás, dado que se cambió el tipo penal, ese delito no existió. Claro, simplemente yo lo leo textual, dice artículo transitorio: los hechos perpetuados con anterioridad a esta ley, así como las penas, serán determinadas conforme a la ley vigente en ese momento. Eso es lo que dice el artículo transitorio en la primera parte. Y después empieza a haber caso a caso que efectivamente es para las transiciones, pero no veo mucha complicación, siendo bien honesto. O sea, no veo como algo que busque meter un gato encerrado, nada, simplemente. Por eso digo, lo que veo es que lo que trata de decir, por una duda razonable que pueda tener el Ejecutivo, es que no vaya a ser que algún creativo de alguna defensa trate de decir, mire, ya no está el delito como estaba antes. Entonces, no. Okay. Yo no voy a hacer cuestión. Las leyes se enredan cada día más y tenemos artículos transitorios de 25 páginas, otra cosa por el estilo. Pero vamos a votarlo ya, está bien, sin problema. Señor presidente, pone en votación la segunda observación que ha formulado su excelencia el presidente de la República, que es para incorporar un artículo transitorio nuevo a este proyecto de ley. Senador Cast. A favor, presidente. Senador Quintana. Abstención. Senador Pizarro. Presidente, yo voy a votar a favor. Entiendo que el sentido de este transitorio es evitar que queden libres aquellos que ya están condenados por delitos de incendio y que por alguna interpretación se pudieran ver beneficiados con la libertad, que no es lo que esperamos. En definitiva, el principio prorrego, como se llama, en esta situación no opera. De acuerdo. A favor. Senador Moreira. No, solo decirle por su intermedio, presidente, al subsecretario Gali, que no es necesario que vaya a buscar el Código Penal. Me basta su opinión personal y su expertise. Por eso voy a votar a favor. Presidente. A favor, está bien. A favor. Queda entonces también aprobada la segunda observación por 4 votos a favor y 1 abstención. Muy bien. Queda despachado el veto. Y si nuestro propósito, si habiendo cumplido plenamente el propósito de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias.